En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te invitamos en este momento a ser el centro de este conversatorio, Señor. Queremos ponerte a ti, que eres sobre todas las cosas. Pedirte que derrames tu Santo Espíritu sobre tu Hijo Vicente Sánchez Burgos, a quien tú has de utilizar como instrumento, Señor, para que todos los que estamos ahora conectados y todos los que van a ver esta grabación puedan conocer la esperanza que eres tu Padre en toda la extensión de la palabra. Señor, quédate con nosotros durante todo este conversatorio, que sean tus palabras las que sean transmitidas a través de tu Hijo Vicente Sánchez Burgos. Y te pedimos, Señor, que a nosotros nos dé oídos de escucha y un corazón dispuesto para recibir, para llenarnos, para conocerte a través de este conversatorio, Señor. Somos peregrinos de esperanza y estamos caminando, Señor, caminando hacia la Pascua. Por eso, Padre amado, en este jubileo, gracias, gracias, Señor, por los temas que vamos a estar recibiendo. Gracias por el Padre Vicente, y queremos dejarte a ti como centro de este encuentro, Padre amado. Te lo pedimos por tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 En el Amén. nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a Domi Moquea, de la Parroquia Resurrección del Señor, que nos ha puesto en las manos del Señor para iniciar este conversatorio. Muy bien, pues le damos las gracias al Padre Vicente Sánchez Burgos, que pues de la provincia de Duarte, el Padre Vicente Sánchez Burgos fue ordenado sacerdote en el año 2004. Se incardinó en el Instituto Secular Voluntas Dei. Con una formación académica, licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en el campo de Santo Domingo, licenciatura en Ciencias Religiosas en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, licenciatura en Comunicación Social Institucional de la Iglesia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia, estudios en Gestión Pastoral y Administrativa, PUCMM, Conferencia del Episcopado Dominicano e Instituto Nacional de Pastoral y Catequesis en Santo Domingo. Estudios sobre la doctrina social de la Iglesia en el Instituto Católico de Estudios Sociales en Bonn, Alemania. Estudios de lengua italiana, Trading Club 2014, Roma, Italia. Estudio de inglés en Divine World School en Dublín, Irlanda del Sur. Estudios en lengua francesa en la Universidad de Quebec, Canadá. Los servicios que ha prestado el Padre Vicente Sánchez, director del Seminario Menor Luis Marí Parán, director de la Casa de Formación en el Buen Pastor, vicario parroquial y párroco de varias parroquias en la diócesis de San Pedro de Macorís y en la arquidiócesis de Santo Domingo, miembro directivo de la Conferencia Dominicana de Institutos Seculares CONDIS, arcipreste y miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis de San Pedro de Macorís, secretario de la Vicaría Territorial Episcopal de Santo Domingo Oeste, arquidiócesis de Santo Domingo, subdirector de la Comisión de Prensa y Comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, director del Distrito Altagracia en la República Dominicana, conductor del programa de radio Un Alto en el Camino, conductor y fundador del programa de televisión Pastores con Olor de Oveja en Televida, Canal 41, presentador en News Vatican en español en el Centro Televisivo del Vaticano, CTV Ciudad del Vaticano, team de comunicación social media en la Jornada Mundial de la Juventud 2016 en Cracovia, Polonia, team de comunicación periodista del Vaticano en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 en Panamá. Actualmente reside en Canadá, en la provincia de Quebec,
consejero general y secretario general del Instituto Secular Voluntas Dei, representante del director general del Instituto Voluntas Dei para Chile, Cuba, República Dominicana y Colombia, representante del director general para la Conferencia Mundial de los Institutos Seculares en el Vaticano. Estamos ante una persona muy capacitada que tiene pues muchas cosas que decirnos. Sobre esta conferencia, sobre la esperanza, pues la Escuela Nacional de Teología Pastoral para Laico, ETPL, una dependencia del Instituto Nacional de Pastoral, a su vez una dependencia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, pues cada año pues detrás del valor que la Iglesia Dominicana propone, se empeña en ofrecer una formación. El año pasado la formación giró en torno a la oración y evidentemente a la oración principal, que era el Padre Nuestro. El Papa Francisco nos ha convocado a un año jubilar, este año jubilar que ha convocado el Papa Francisco con el tema específico de la esperanza. Entonces es un momento en el que yo pienso que los seres humanos necesitamos pues recuperar este valor de la esperanza. Entonces, para que todos entremos a un año jubilar con este tema de la esperanza, pues con conciencia de lo que es la esperanza, le hemos pedido hoy al Padre Vicente Sánchez que nos hable sobre este tema de la esperanza. En una próxima entrega le vamos a hablar sobre lo que significa el jubileo. Más adelante tendremos otro taller sobre el jubileo. Pero hoy pues centramos la atención sobre este tema de la esperanza. Dejamos todos los micrófonos al reverendo Padre Vicente Sánchez Guru. Muy buenas, Frank Luis. Un saludo de esperanza a todos los que están con nosotros compartiendo este momento interesante que reflexiona la Iglesia Universal sobre la esperanza cristiana, sobre todo a partir de la convocatoria que ha hecho el Papa Francisco para celebrar el jubileo Peregrinos de Esperanza en este año jubilar 2025. Así que para mí es una gran oportunidad, una oportunidad de compartir con ustedes, mirando un poquito esta virtud de la esperanza que nosotros los cristianos recibimos como un regalo de Dios. Quisiera compartir muy brevemente unas ideas, algunas notas o apuntes a partir del magisterio de la Iglesia y también de las Sagradas Escrituras sobre el tema que nos ocupa. A ver si logro compartirlas con ustedes también en pantalla. Voy a tratar acá de subir el documento, si me lo permiten. Aquí tenemos ustedes han tenido la oportunidad ya de reflexionar sobre distintas temáticas en esta Escuela de Teología Pastoral para Laicos, que es una iniciativa de la Conferencia del Episcopado Dominicano y del Instituto Nacional de Pastoral. Y como decía Frank Luis, ofrece la oportunidad a muchas personas de unirse a este esfuerzo, esta iniciativa de la Iglesia. Ya está. Pues partimos de esta convocatoria del Papa Francisco sobre el jubileo de la esperanza. Es el tema fundamental, peregrinos de esperanza. Quisiera que en el día de hoy podamos echar una mirada a la virtud teologal de la esperanza.
Y les propongo partir nomás de alguna precisión terminológica que nos permita entender mejor en qué dimensión quisiéramos abordar este tema de la esperanza. Y partimos de una idea común que la esperanza es una virtud teologal. Es la primera aproximación que podemos hacer, porque bien pudiéramos verla desde otros aspectos interesantes también, pero como cristianos estamos llamados a ir un poco más allá. Y partimos de la idea que la esperanza es una de las virtudes teologales por la que aspiramos, por supuesto, al destino final de todos los cristianos, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. Ese es el objetivo, es la meta final a la cual nosotros aspiramos llegar, poniendo siempre nuestra confianza, por supuesto, en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Esta es la definición que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la esperanza como virtud teologal en el número 1817. Vista así la esperanza como una virtud teologal, siempre tenemos que recordar el conjunto de las virtudes teologales. La esperanza junto a la fe y junto a la caridad nos ofrecen pues el conjunto completo del contenido de las virtudes, los regalos espirituales que Dios nos hace para que podamos no solo conocerlo a Él, y no solo reconocerlo también en el amor al prójimo, expresado como caridad, y buscarlo fundamentalmente a Él y a su reino, aspirar a llegar a haber realizado en nosotros esta promesa que Él ha hecho de salvación, de santidad. Visto así, quisiera detenerme en dos precisiones, y algunos teólogos ofrecen siempre este detalle de hacer la diferencia entre una virtud, entendida en este caso la esperanza como virtud, entre la esperanza vista como algo sobrenatural y la esperanza vista también dentro del ámbito de lo natural. Así que la esperanza sobrenatural y la esperanza natural es bueno distinguirlas antes de entrar a otros aspectos propios de esta virtud teologal. Cuando hablamos de esperanza sobrenatural, nos referimos efectivamente a la virtud de la esperanza. La esperanza que decíamos junto con la fe y con la caridad. Se trata así de una virtud infundida por Dios que supera las capacidades de la naturaleza. Siempre que nos referimos en este ámbito a lo sobrenatural, por supuesto estamos hablando en el plano teológico, tenemos que referirnos a lo que viene de Dios y lo que conduce a Dios. Lo que está más allá, por supuesto, de la naturaleza, del orden natural, de lo que es perceptible a nuestros sentidos, ¿no? De lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos oír, todo aquello que va más allá del alcance de los sentidos naturales. Y en este sentido, la esperanza sobrenatural, esta virtud teologal, que está ya infundida por Dios en la voluntad del ser humano, para que confiemos con plena certeza en alcanzar la vida eterna. Notemos que al decir que ha sido infundida por Dios en la voluntad humana, es decir, ya nosotros tenemos esta virtud de parte de Dios. Ha sido donada, ha sido regalada. Más adelante veremos que es a través de Cristo y de su Espíritu Santo que nosotros recibimos esta virtud de la esperanza sobrenatural, al igual que las otras virtudes teologales. Entonces, nos permite a nosotros tener la certeza de alcanzar la vida eterna. Y también nos ofrece todos los medios necesarios para llegar al cielo. Por ejemplo, uno tiene esperanza
en el perdón de los pecados, en el perdón de los pecados que Dios nos da a nosotros, en el sacrificio de su Hijo en la cruz, y que luego tenemos la oportunidad de obtener sacramentalmente el perdón de los pecados a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, los que tenemos fe, los que tenemos esperanza, los que nos aferramos a las virtudes teologales que Dios nos regala, esperamos que se realice en nosotros esto que Dios nos ha prometido. La virtud sobrenatural de la esperanza en este sentido asume todas las esperanzas que tiene el hombre, y cuando digo el hombre me refiero a la criatura de Dios, al ser humano, hombre y mujer, y que al mismo tiempo las purifica. Fíjense ustedes cómo vamos progresando en ese camino hacia el encuentro con aquel que nos cumple la promesa de salvación, con el Señor. Es decir, desde la esperanza que nosotros tenemos en Dios, en que se cumpla en nosotros su promesa de salvación, en ella el Señor pues asume todas las esperanzas humanas, estas esperanzas que veremos adelante, que son naturales, que están en el corazón de nosotros los seres humanos. El mismo Jesucristo las asume y él mismo las purifica para luego entonces darle cumplimiento a ellas. En este sentido vamos a ver cómo la esperanza sobrenatural entonces es esta virtud que tiene un objeto muy definido, muy claro. Ese objeto, ese objetivo es que esperamos a Dios primero. Segundo, que esperamos la santidad que Dios nos ha prometido y que viene de Dios y que se cumple en Él, en su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Esperamos la salvación eterna, el cumplimiento, el término de la obra de redención que Cristo mismo ha hecho y que ha prometido que completará en su segunda venida, en su retorno. Y esta esperanza sobrenatural, pues también tiene unos motivos que la fundamentan, que se cumple porque confiamos en el amor que Dios nos tiene en Cristo. Así nos lo revela el mismo Señor en su palabra. Confiamos en el Espíritu Santo que nos asiste en todo momento cuando lo invocamos, cuando acudimos a Él. Y confiamos en una providencia que siempre nos cuida. Así que la esperanza sobrenatural de la que estamos hablando, esta virtud teologal, tiene muy claro cuál es el objeto, que es el de que se cumpla en nosotros lo que Dios ha prometido, que alcancemos la santidad, que alcancemos la salvación, que podamos llegar al reino de los cielos al final de nuestro paso por este mundo, que es temporal, y tenemos motivos de sobra para esperar en ella. Tanto lo que Cristo nos ha prometido, la obra que se realiza a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo, y Dios que siempre nos provee de los auxilios necesarios para la consecución y perseverancia de ese objetivo que es el reino de Dios. Todo esto en el plano de lo teológico y de la revelación. Pero también existe una esperanza que podemos llamar natural. Esta esperanza natural es aquella que está limitada al ámbito de la naturaleza, al ámbito de lo creado, y que ocurre, por supuesto, en este plano para nosotros espacio-temporal. Como los humanos somos limitados, como somos finitos, pues por supuesto que todas nuestras acciones se realizan dentro del espacio y del tiempo. Estamos muy amarrados, muy limitados, muy circunscriptos a todo lo que está al alcance de nuestros sentidos. Y aquí es donde entraría esta esperanza que llamaríamos o podemos llamar natural. Esta esperanza va en el sentido de los cálculos y los alcances de la fuerza humana. Lo que nosotros, con nuestra capacidad humana, podemos hacer, podemos lograr, esas aspiraciones que hay en nosotros, esas capacidades que tenemos de hacer cosas, de proponernos y alcanzar objetivos humanos también. Ponemos la esperanza
que en este año vamos a lograr aprender un nuevo idioma, aprender una nueva lengua, a hacer estudios de una determinada disciplina, pues todo esto entra como la esperanza dentro de lo natural, que está al alcance de estas capacidades que son propias de los humanos. El ser humano tiene un deseo natural de felicidad. Esto está inscrito en el corazón mismo del ser humano. Y es Dios quien ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer, del ser humano, este deseo de la felicidad. Y la esperanza corresponde a esto. El problema, podemos decir, es que como nosotros los seres humanos somos finitos e inagotables en nuestros deseos de felicidad en el plano de lo humano, pero luego pues nos damos cuenta que esta capacidad nuestra también es limitada para lograr esos buenos deseos y esos sueños de felicidad. Es por ello que vamos a necesitar, para alcanzar, lograr todos esos deseos de felicidad plena, el auxilio de la esperanza sobrenatural. Notaremos que no será suficiente solamente desear las cosas y tratar de lograrlas dentro de lo posible humano con las capacidades nuestras, sino que hay en esto muchas de las esperanzas que son más trascendentes y que necesitan, por supuesto, ser purificadas por Jesucristo y por su Espíritu Santo, y luego entonces pasar a este plano de la esperanza sobrenatural. Y todo eso ponerlo en la dirección, en el camino hacia el objetivo final y definitivo, que es el del reino de Dios, es el de la santidad, es el de llegar a la perfección cristiana. Visto así, la esperanza en estas dos dimensiones, en el ámbito sobrenatural y en el ámbito natural, les propongo hacer un breve recorrido por las fuentes bíblicas y hacer un primer paso hacia el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar en algunos libros algunas alusiones a, digamos, determinadas situaciones vivenciales en las cuales algunos profetas o algunas personas o personajes destacados de las Sagradas Escrituras pasan por circunstancias en las que podemos ver manifestada una de estas aspiraciones o tendencias del ser humano que tiene que ver con la esperanza. Y vamos a ver una aproximación al tema y el concepto de la esperanza en uno de los libros que no es de los más antiguos de la Biblia, el libro de los Salmos, pero que sí expresa lo que hay en el corazón del ser humano respecto de lo que Dios le ha prometido. Y hacemos una primera parada, una primera pausa en el libro de los Salmos, el Salmo 119, verso 49. El salmista, el orador que está allí hablándole a Dios en esta oración, le dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Con ella me has dado esperanza. El salmista está invocando acá las promesas que Dios le ha hecho a los profetas del antiguo Israel. Y recordemos que estas promesas en el Antiguo Testamento dadas al pueblo de Israel, todo israelita, todo judío, la tenía muy clara en su memoria y la llevaba muy presente en su corazón, era parte de su vida, y que aguardaba el cumplimiento de estas promesas que Dios le había hecho. Recordemos que una de esas promesas en el contexto de los profetas es el de la liberación de la esclavitud cuando estaban aún en territorio extranjero y de poder retornar a su tierra. Esta era una de las promesas, y luego la gran promesa mesiánica de envío de un Mesías, un Redentor, un Salvador para el pueblo de Israel. Aquí aparece una palabra que los biblistas destacan del término hebreo, se pronunciaría más o menos Yaal, sería como el verbo, que en estos textos es precisamente el sinónimo de espera. Con esta palabra aparece esta alusión a esto que aguardan, a este deseo que hay en el corazón y en la mente del pueblo de Israel, conforme a lo que Dios le había revelado a través de los profetas, esta promesa que Dios había hecho.
El pueblo entonces esperaba, estaba en espera, estaba con esta palabra Yaal, una espera llena de confianza, una espera segura que lo esperado, que lo que Dios le había prometido, eso llegará de manera cierta. Hay como acá esta connotación de la palabra esperanza, entonces, en el contexto veterotestamentario, en el Antiguo Testamento, de esperanza en el sentido de confianza cierta, una confianza segura en que Dios va a cumplir aquello que Él ha prometido. Entonces, ya estamos acá hablando de una esperanza que va mucho más allá de aquella del orden de lo natural que intentábamos describir o definir o discriminar de la esperanza sobrenatural en nuestros primeros minutos de esta intervención. Así pues, la oración que hace el salmista en este texto aparece muy claro el objetivo de la esperanza en el contexto de que se cumpla la palabra de Dios. La esperanza entendida como cumplimiento de la promesa de Dios. Pero no es una esperanza, como ven, digamos, espero por un momento y luego pues ya dejo de esperar. No es una confianza, una esperanza confiada. Y es una esperanza hasta que se cumpla, hasta que se vea hecho realidad aquello que Dios ha prometido. De aquí pues luego va a estar muy presente esta dinámica de el pueblo que espera y Dios que da fiel cumplimiento a su promesa. Es esta dinámica de salvación en la que el pueblo cree, espera el cumplimiento de aquello que ha recibido como promesa de parte de Dios. Y Dios, por supuesto, que responde de manera fiel al pueblo, dando cumplimiento a la alianza. En el antiguo Israel, sobre todo en la devoción y la religiosidad del judaísmo, esta palabra esperanza, en el sentido yaal, expresamente se usó para designar la espera de Dios característica del pueblo de Israel. La perseverancia del pueblo en la fidelidad a Dios, basado en la certeza de la alianza, en medio de un mundo que contradice a Dios. Es importante ver siempre el término de el cumplimiento de la alianza que Dios va a hacer respecto del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de la alianza, siempre vamos a hacer memoria a el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios pactó con su pueblo y pues le hizo la promesa de que será su pueblo y le hizo la promesa de ser fiel siempre a esta alianza. En cambio, el pueblo de Israel, como bien conocemos, pues fallaba a esta alianza, se apartaba del camino, dejaba ir su corazón detrás de ídolos y faltó a Dios a la fidelidad a esta promesa. En cambio, Dios siempre se mantuvo fiel a su promesa, hizo un pacto, hizo una alianza. Y luego veremos con el cumplimiento de esta promesa que será una alianza de amor, un amor tan grande que va a manifestarse en la entrega de Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, su entrega final en la cruz, derramando su sangre para redimirnos a nosotros del pecado. Y esta será la alianza definitiva, la alianza eterna. Así entonces, esta palabra esperanza en el Antiguo Testamento tiene un significado de esperanza, pero vivida, una existencia basada en la certeza de la esperanza, del cumplimiento de la palabra de Dios. Un paso más adelante en esta comprensión de la esperanza en el Antiguo Testamento, vamos a encontrarla hacia los libros sapienciales, en los cuales en su conjunto van a tener una idea muy propia, muy marcada de la esperanza en Dios. Y el texto del libro de Job es muy sugerente, porque el libro de Job se desarrolla a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 23, con este diálogo con sus amigos que intentan buscarle respuesta a lo que le ha pasado a Job. Como si Job ha sido un hombre fiel a Dios, como si ha sido un buen creyente,
cómo se ha sido un hombre próspero, un fiel cumplidor de lo mandado en la ley, de lo establecido. ¿Cómo es que le ha venido entonces momentos de desgracia? ¿Cómo es que aparentemente Dios lo ha abandonado, según lo que intentan decirle sus amigos? En este sentido, para muchos seres humanos, el engaño consiste en poner la esperanza en las propias buenas acciones, en el propio saber comportarse bien. Es que en la mentalidad del pueblo de Israel era visto en este contexto como de acciones y luego consecuencias. Si una persona era fiel observante de la ley, de la norma, de la palabra de Dios, si era fiel a Dios en todo, entonces no se comprendía por qué podía venir alguna desgracia a esa persona que tenía un buen comportamiento, muy transparente frente a Dios, muy fiel cumplidor de la ley y de la norma. Entonces, ¿cómo entender que Dios permita o que se enferme, que mueran sus hijos, que su ganado muera, que pierda su riqueza? ¿Cómo se entendía aquello si no había faltado a Dios? Entonces, hay como una comprensión, en este caso, de que al que se porta bien, al que tiene un buen comportamiento, pues todo le va a salir bien. Y esta era como la mentalidad en ese momento para poder explicar esta relación de la retribución divina a la persona que procuraba hacer todo conforme a la norma, a la palabra de Dios. Y los amigos de Job pues intentan buscar algún tipo de explicación ante esta realidad, ante esta desgracia que le pasa a Job. Y quieren como explicar que, bueno, tu Dios, tú hiciste algo malo quizás, porque si te viene esta desgracia de parte de Dios, es porque no has sido fiel cumplidor de la norma y de la palabra. Entonces es como poner esta retribución automática a las buenas acciones humanas, como que Dios te va a hacer una retribución divina solamente a partir de las buenas acciones y obras que tú hacías, observando nomás la ley. Entonces aquí no se contempla mucho todavía, digamos, la esperanza como virtud teologal, como la entendemos nosotros a partir del Nuevo Testamento. Y más adelante vamos a ver la diferencia o el complemento de esta comprensión más acabada de la esperanza sobrenatural, la esperanza en Dios. Entonces, según esta mentalidad en el Antiguo Testamento, en lugar de apoyarse en la palabra de Dios, las personas pues ponían su propia esperanza y su certeza en esa propia bondad de su vida, de su buen comportamiento, de sus buenas acciones. Entonces, si yo no hago nada malo a nadie, si yo respeto a mi prójimo, si yo cumplo los mandamientos, entonces yo estoy bien y todo va a salir bien. No hay razón para que me ocurra nada malo ni venga ninguna desgracia sobre mí. Esa era la mentalidad en el Antiguo Testamento, con esta concepción de la retribución divina a las buenas acciones y al fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Un paso más adelante nos permite llegar hasta el Nuevo Testamento. Y aquí veremos cómo se va a purificar o complementar esta visión del Antiguo Testamento sobre la esperanza que vamos a nosotros a ver ahora como virtud. Y es que en el Nuevo Testamento, esta espera de Dios, que era muy propia, decíamos, del pueblo de Israel, este estar de parte de Dios, asume un nuevo significado. Y es que Dios se ha manifestado en Cristo. Dios nos ha comunicado ya la substancia, nos ha comunicado ya su ser, nos ha comunicado ya su vida en las realidades futuras. Y de este modo, la espera de Dios adquiere entonces una nueva certeza en Cristo. Se esperan las realidades futuras a partir de un presente ya entregado en la persona de Cristo. Es la espera ante la presencia de Cristo, no ya la espera como se caracterizaba en el Antiguo Testamento, que era conocida nomás con el anuncio de la promesa a través de los profetas, y se esperaba ver el día en el cual llegase el Mesías, el Salvador. Pues ya en el Nuevo Testamento lo tenemos frente a nosotros. Ahora es una presencia de Cristo
pero es una presencia con Cristo presente entre nosotros, una presencia de su cuerpo, una presencia de su ser. Y que esta presencia, por supuesto, cuando veremos lo que ocurrió al final de el momento de la vida pública de Jesús, pasión, muerte y resurrección, viene el momento de la despedida de los discípulos con la ascensión del Señor al cielo y les deja la promesa de que Él regresará, Él retornará. Entonces, es esta espera ante la presencia de Cristo que ya está entre nosotros, pero esperamos a que se complete esta obra completa de salvación con la llegada o el retorno definitivo del Señor al final de los tiempos, lo que llamamos la escatología, el retorno definitivo de Cristo al final de los tiempos. Con esta visión del Nuevo Testamento de que la esperanza ya se ha cumplido entre nosotros porque ha venido el Salvador, ha venido Cristo, el Hijo de Dios, pues ya ha cumplido su obra en esta fase de redención y que nos promete entonces su retorno definitivo. Hemos de verla, la esperanza, en dos actitudes ante esta promesa de Jesús. La primera es la promesa del retorno de Cristo, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto nosotros lo profesamos en el credo. Cada vez que rezamos el credo, acudimos a esta verdad en el misterio de salvación de Cristo que retornará al final de los tiempos. Nosotros aguardamos la venida definitiva del Señor, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, esperamos que se cumpla este retorno del Señor. Aguardamos con esperanza confiada, como es lo propio de la virtud de la esperanza, a que se cumpla esta palabra del Señor. Y miramos lo que va a ocurrir entonces en el juicio. Entonces, desde la esperanza, desde la virtud de la esperanza, nosotros nos unimos a los cristianos de todos los tiempos en esta perspectiva del juicio que ha influido, por supuesto, la fe cristiana de todas las generaciones. Y que también en la vida diaria de cada cristiano, esta visión de la esperanza, de aguardar que el Señor venga a dar cumplimiento a lo que ha prometido, lo tenemos como un criterio para ordenar nuestra vida presente. Fíjense que es estar confiados en que el Señor retornará, que vendrá a cumplir el juicio del que él ha hablado, pero esto lo asumimos en una actitud de vida diaria, de vida cotidiana, de tal manera que va ordenando nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos de felicidad, nuestros deseos de bienestar, no solo para nosotros, sino para las otras personas también. Y esto, por supuesto, toca una llamada muy profunda a la conciencia del ser humano. Por eso va normando, por eso va ordenando nuestra conducta, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones. Y al final, por supuesto, esto nos permite a nosotros ordenar esta esperanza hacia, hacia un objetivo muy, muy claro, que es el de la justicia de Dios. Aguardamos a que se cumpla en esto también la justicia de Dios. Al decir justicia de Dios, estamos apelando al reino de Dios. Como nos recuerda el apóstol Pablo, es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de amor. En esta visión del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, de ver que ya tenemos en nosotros la presencia de aquel que es la promesa que él ha cumplido porque ha venido a salvarnos y que nos ha prometido que retornará a darle cumplimiento final y a juzgar a vivos y muertos y a completar la obra de la creación, tenemos que mirar la esperanza junto con la virtud teologal de la fe. Recuerdo que el Papa Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, hablaba mucho de esto, sobre todo en la encíclica Spe Salvis. En el año 2007, él había publicado esta encíclica sobre el tema de la fe y de la esperanza,
recordando que somos salvados en esperanza. Pero antes que él, había una reflexión muy interesante del Papa Pablo VI sobre el tema de la alegría cristiana, pero preparándonos para llegar a la virtud de la esperanza, pasando por la virtud teologal de la fe. Entonces, la, digamos, el magisterio nos enseña que estas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, están muy estrechamente unidas. De modo que para poder hablar de una, tenemos que presuponer la otra. Y en este sentido es que el Papa Pablo VI, en su encíclica Gaudete in Domino, él habla del tema de la fe, que no es solamente, digamos, un tender de la persona hacia lo que ha de venir, no solamente la fe mirando hacia lo que ha de venir, sino que esto, eh, digamos, que pensamos a veces que está totalmente ausente y como que aún no ha llegado. Entonces, cuando lo miramos desde la fe, pues nosotros ya tenemos algo de eso que esperamos. Lo explicaba así, es la fe que nos permite mirar hacia lo que ha de venir y junto con la esperanza, esperar esto que viene, pero entender que ya se nos ha dado algo de eso que esperamos. Y a esto que se refiere, por supuesto, esta afirmación de que ya tenemos entre nosotros la presencia de aquel que esperamos, que es a Jesucristo, porque ya vino una vez, se encarnó, vivió entre nosotros, murió, resucitó, venció la muerte, retornó al cielo y nos ha prometido que regresará. Entonces, nuestra espera es una espera vivencial a partir no solo de la promesa que Él nos hizo de que regresará, sino con la certeza de que Él ya está entre nosotros. Él está entre nosotros y nos ha dado también su espíritu como una prueba más de que no estamos solos. Entonces, esto que de la fe afirma el Papa Pablo VI en su encíclica Gaudete in Domino en 1975, pues podemos unirlo a este enfoque de la esperanza en el sentido de aguardar el retorno del Señor para dar cumplimiento a esta obra completa de salvación, pero buscar desde ya, a partir de la fe y de esta virtud de la esperanza sobrenatural, de una presencia real de Cristo que está entre nosotros, de una presencia transformadora de el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que Él nos ha dado, que nos permite mirar, aguardar, esperar, pero a sabiendas que lo tenemos ya entre nosotros, que hay una presencia suya transformante y purificadora entre nosotros. Y es como lo que nos permite a nosotros acrecentar no solo la fe, en la virtud de la fe, sino también la esperanza que nosotros de manera cierta tenemos en que se completará esta obra de salvación de Cristo. En este sentido, la fe entonces nos da ya ahora, dice el Papa Pablo VI, nos da ahora algo ya de esa realidad que esperamos. Y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Esta fe atrae al futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es un puro todavía no, sino que es para nosotros un ya que no se ha completado del todo, pero que está latente, está presente entre nosotros. El hecho de que ese futuro exista es lo que cambia para nosotros el presente. En este sentido, no vivimos sin esperanza de trascendencia, sino que vivimos con los pies muy bien puestos en la tierra y en este momento presente, con la mirada muy firme hacia el horizonte hacia el cual nos dirigimos y, por supuesto, con nuestra cabeza muy presente de esas realidades futuras, de esas realidades que están en el cielo. En este sentido, el presente está ya marcado por la realidad futura, dice el Papa, y así las realidades futuras repercuten en las realidades presentes y las realidades presentes repercuten en las realidades futuras. Por eso nosotros decimos, los cristianos, que nosotros debemos vivir el reino de Dios aquí y ahora, porque ya está entre nosotros. Aguardamos que se cumpla en plenitud
y que se manifieste en plenitud del reino de Dios que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Pero debemos vivir aquí, ahora, ahorita, donde estamos, en este momento presente, ese reino de Dios que está ya entre nosotros. Es el ya, pero todavía no de manera definitiva, como hablan los teólogos al referirse de la segunda venida de Cristo, de las cosas de los últimos tiempos, de las realidades finales, del eschato, todas estas palabras que nos hablan de la escatología, de este cumplimiento de el reino de Dios de manera definitiva entre nosotros. En este sentido, podemos ir concluyendo que la fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás, ni solo hacia arriba, sino que siempre mira hacia adelante. Es esta visión de ir mirando hacia el horizonte, buscando realizar este reino de Dios que ya está entre nosotros. No es que está en el pasado, en las promesas hechas, ni solamente en el futuro, en lo que habrá de venir, sino que aquí y ahora hemos de vivir esta realidad con la esperanza firme de que el Señor pues lo cumplirá en plenitud. Por eso, hacia la hora de la justicia que el Señor había preanunciado repetidamente, este mirar hacia adelante ha dado la importancia que tiene el presente para el cristianismo. La esperanza cristiana, por lo tanto, es una visión, es un enfrentarse ante el futuro siempre confiado en Dios. Todo resulta para bien, para los que aman a Dios, como nos recuerda el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spes Salvis. Así pues, el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, el número 1818, nos recuerda que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. El anhelo, el deseo de felicidad plena que Dios ha puesto en el corazón del hombre. La virtud de la esperanza asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Por eso decimos que no son malas las esperanzas naturales que nosotros tenemos, sino que esas esperanzas son asumidas cuando nosotros lo permitimos por la esperanza cristiana, por la virtud de la esperanza para darle plenitud. Al tiempo que esta esperanza de la virtud viene a purificar las esperanzas naturales, las esperanzas humanas, para ordenarlas hacia el reino de los cielos. La virtud de la esperanza protege al ser humano del desaliento, protege al cristiano del desaliento, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones duras, difíciles, inesperadas, que parecen quitarnos a nosotros el ánimo y el aliento. La virtud de la esperanza sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Y es también, nos da el impulso para que es el impulso que nos preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Es interesante esta última afirmación, al igual que las anteriores del Catecismo de la Iglesia Católica, de lo que produce en nosotros la presencia de la virtud de la esperanza. Nos preserva del egoísmo y conduce hacia la dicha de la caridad. Recordemos que hemos dicho que las virtudes teologales están muy unidas, muy estrechamente, muy intrínsecamente. Por eso aquí aparece el tema de la caridad. Entonces la esperanza nos preserva del egoísmo, en vez de ser una virtud, es al contrario, el egoísmo es un vicio, es todo lo contrario, es malo, es nocivo para la vida del cristiano y de la persona, porque nos aparta de la caridad y del amor de Dios. Entonces nos preserva del egoísmo al tiempo que nos abre hacia la dicha de la caridad. Fíjense cómo el Señor va preparando el camino de tal manera que una virtud nos prepara para la otra y nos permite recibir los beneficios de la siguiente virtud, que todas ellas, por supuesto, nos conducen al mismo objetivo, que es el de la santidad, el del reino de Dios. Y finalmente, para terminar esta primera intervención y dar paso a las intervenciones de ustedes, porque es un conversatorio, quisiera dejarles estas dos actitudes ante la virtud de la esperanza.
La esperanza podemos verla en dos actitudes, o ante la esperanza podemos asumir dos actitudes. La primera es una espera, la esperanza entendida como espera pasiva, en el sentido de que quien no se arriesga a decir abiertamente y con franqueza la verdad de Cristo, permanece en una actitud de esperanza pasiva. Es como esconderse ante los hombres por temor, por el espíritu del temor, ante lo que lleva a la perdición, como nos recuerda el texto de uh, los Hebreos en el capítulo 10, verso 39. Podemos decir, bueno, yo como cristiano, soy un buen cristiano, soy un fiel cumplidor de la palabra de Dios, yo cumplo los mandamientos, voy a misa todos los domingos, yo cumplo y doy también de lo que recibo como caridad, como donación a los más necesitados, pero tengo miedo entonces de expresar y definir mi fe en los momentos en los cuales pues tengo que hacerlo. El temor me arropa y no tengo la valentía para poder ni siquiera expresar mi identidad como cristiano, cuando ante un grupo de amigos que quizás no comparten la misma fe que yo, pues temo ser recriminado por ellos y no me atrevo ni siquiera a identificarme como cristiano, o no me atrevo a defender la verdad de mi fe ante alguien que quiere negarlo. Y aún teniendo la capacidad y la formación para dar razón de mi fe, yo no me atrevo a expresar lo que dice mi credo, lo que dice mi iglesia, lo que dice la palabra de Dios ante determinadas circunstancias o acciones del ser humano. Y prefiero mejor pues dejar pasar por alto antes que iluminar a otros con la luz que yo he recibido también. Vivo mi fe, pero no soy capaz de expresar ni exponer mi fe. Y no soy capaz de tomar distancia entonces de las acciones de los que están en mi entorno, que sí conducen a negar a Dios o sí conducen a negar la verdad de la fe, o bien pues no me permiten a mí vivir mi fe de manera íntegra. Entonces el temor que a veces nos impide ser testigos de Cristo puede relegarnos a una fe vivida desde una esperanza pasiva. La otra actitud es la espera activa. La esperanza como virtud nos lanza a nosotros a esta otra dimensión, la esperanza activa. Y en la segunda carta de Timoteo encontramos muy bien cómo Timoteo caracteriza la actitud del fondo del cristiano con una bella expresión que dice, Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobarde, sino un espíritu de energía, un espíritu de fortaleza, un espíritu de amor y un espíritu de buen juicio. La actitud de una esperanza activa es esta, es la de ser valientes, porque hemos recibido un espíritu de valentía para ser testigos de Cristo, para ser testigos de aquello que el Señor ha hecho, de lo que el Señor nos ha prometido, para esperar ante toda circunstancia difícil que se cumpla lo que Dios ha determinado para mí y para los que creen en Él. Que me permita ser testigo suyo delante del mundo y no esconderme, no acobardarme jamás ante ninguna circunstancia en la que debo dar testimonio de mi fe en Jesucristo y en la que debo defender mi fe y en la que debo proponer mi fe en Jesucristo. Aquí tenemos dos actitudes, cada uno podrá escoger en cuál siente que se siente más a gusto o en cuál cree que puede agradarle más a Dios. Viviendo una esperanza simplemente pasiva, cruzado de brazos y viviendo su fe en su casa, No, sin comprometerse en nada, o bien asumir una actitud activa de la fe, una actitud vigilante y una actitud propositiva y vivencial. Muchas gracias por su atención y cedo los micrófonos al diácono Frank Luis para la parte de las intervenciones de ustedes. Muchas gracias, Gracias por su atención. padre, por su presentación. Lo primero que quiero hacer es agradecer al padre Vicente la precisión con la que ha pues expresado sus ideas, y ahora le voy a pedir a todos los que están aquí en la llamada, tal como lo he escrito en el mensaje, quisiera que escriban una palabra en el chat, una sola palabra que le ha dejado en su corazón, si es una manera también de
de pues evaluar eh, esto, que nos escriban una palabra con la cual pueden identificar este contenido. Iluminador, enriquecedor, Dios, dice Diego, inspirador, maravilloso, de enseñanza, interesante, excelente, increíble, muy bien, completo, interesante, esperanzador, amplio, yo también estoy de acuerdo con eso, bien, muy motivador, eminente, profesional, confianza, muy bien, mucha página para la izquierda, dice uno. Eso es así, desafío para vivir de esperanza, muy bien. Muchas gracias por su comentario. Ahora quisiera, pues, que si alguien tiene o un comentario que hacer o una pregunta que escribir, que lo pueda hacer en este momento. Un edificador cargado de mucha esperanza. Muy bien, interesante. Si alguien tiene una pregunta, a mí me llamó mucho la atención una parte cuando hablaba de fe, esperanza, que decía que el que tiene fe y evidentemente eso se convierte en esperanza, vive pues eh, plantado en el presente esa esperanza en lo que espera. ¿Qué sucede hoy día? Que hay mucha gente que ha perdido la fe. Evidentemente, cuando se pierde la fe, en este momento presente se le quita la alfombra de la esperanza. O sea, como muy bien lo planteó el padre Vicente, quizás es ahí donde está, pues que hay tantas y tantas personas que andan en una vida sin sentido, sin esperar nada, triste, desesperanzado. No sé si usted tiene alguna reacción, padre, porque esto para mí fue como, wow, que esto es fundamental. O sea, si la gente pierde la fe, si deja de mirar hacia el futuro que Dios tiene, o sea, ese futuro en el que Dios dice, yo volveré. Y eso entonces pues tiene que darme a mí esperanza aquí. Cierto, Frank, cierto, totalmente de acuerdo. Hay muchas circunstancias que hace que algunas personas lleguen a ese estado de desánimo en el que pues ya como que no ven motivos para luchar, para entregarse, para aspirar a nada, sino que prefieren pues recluirse y abandonar a todo proyecto, a toda empresa que pudiera realizar. Y llega el momento en el cual pues se pregunta si tiene sentido o no continuar y para qué tanto esfuerzo y para qué tanto trabajo y para qué dedicar tantas horas a algo si, pues, si no tiene sentido luego qué. Entonces, generalmente esto ocurre cuando nos quedamos nomás en esta comprensión de la esperanza en el ámbito solamente natural, como decíamos, ¿no? Que no alcanzamos a ver lo que viene después, qué hay más allá del momento presente, qué se nos ofrece después de este momento. Y quizás esto nos ilumina bastante lo que veíamos con el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces sus amigos como que estaban en esta misma comprensión de la esperanza, es decir, mira, todo tu esfuerzo, mira, todo lo que tú tenías, ya lo perdiste todo, entonces ya no tienes razón para ti, esperar nada. Sin embargo, Job se mantuvo con la otra visión de la esperanza. Y decía, bueno, pues si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y si Él que me lo quitó, tiene el poder también de retribuírmelo en la vida presente, no solamente en la vida futura, y tal cual así ocurrió. Entonces, hay a veces en esto circunstancias que ocurren a algunas personas de cosas que no somos nosotros los humanos capaces de controlarlas. Por ejemplo, pensemos en quien está, digamos, liderando una empresa exitosa y de repente, pues en el rol que le corresponde a la empresa, las cosas comienzan a salir mal aunque haya puesto todo su esfuerzo y haya dado todo de sí para echar hacia adelante la empresa y tener éxito, es que hay variables que no la controlamos nosotros, que no dependen de nosotros.
De repente fue otra persona de su equipo quien no fue capaz de cumplir con la parte que le correspondía. Descuidó entonces el campo o el departamento de su empresa que le correspondía gestionar y no fue capaz de hacerlo y por eso entonces la empresa se vino abajo, se perdió todo, aún poniendo los demás todo su esfuerzo. Entonces, en esto hay variables que no las controlamos nosotros, que son muy de las circunstancias, del momento y de las personas que tenemos en torno, que pueden determinar cómo termina un proyecto o no, por poner un ejemplo nomás. Entonces decimos, bueno, pero yo lo puse todo, pero bueno, no dependía de ti, así que no te eches la culpa encima y pues a seguir trabajando y a seguir echando hacia adelante, reemprender de nuevo otro proyecto y redimirte con la ayuda de Dios, vas a tener éxito. Entonces, esto es como ver que más allá del momento presente, aunque las cosas no ocurran como esperábamos, algo bueno puede venir si nosotros miramos un poco más allá, no solo confiando en nuestras fuerzas humanas, sino esperando en lo que Dios nos ha prometido, que no estaremos solos, que Él no nos va a abandonar, que siempre estará a nuestro lado y sobre todo que Él nos garantiza a nosotros lo que este mundo no puede darnos, que es la santidad, es la salvación, que es la vida eterna, y a esto es a lo que nos invita a mirar la virtud de la esperanza sobrenatural, la virtud teologal de la esperanza. De manera que lo que usted acaba de decir es interesante en el sentido de que hay que elevar la esperanza, ¿no? No podemos tener la esperanza total en cosas que dependen de un diagnóstico, de una situación económica, Correcto. de la actitud de Donald Trump, de lo que pasa con los líderes mundiales, que si la gasolina sube, que si, sí. O sea, esa esperanza para que sea verdadera hay que elevarla, hay que elevarla. Muy bien, eso es interesante. Dice, voy a leer este comentario, bueno, me llamó mucho la atención de Caroline Tejada, dice, a mí en una ocasión me llamó mucho la atención un caso cercano donde un amigo perdió a su hermano y al asistir al velorio, la madre lloraba dando gracias a Dios. Me llamó la atención porque no es común que digan gracias a Dios, sino que se lamenten y busquen a Dios. Entonces me surge la duda, ¿cómo puede la esperanza cristiana ayudarnos a sobrellevar el dolor de la pérdida de un ser amado y confiar en la promesa de de la vida eterna? Vicente. Muy interesante esta pregunta. Es lo que nosotros predicamos cada vez que acudimos a un funeral. Los sacerdotes, Fray Luis como diácono también ha tenido que ir a predicar, a dar ánimo, a dar esperanza a la familia de alguien que ha fallecido y en ese momento pues piden una palabra de esperanza. La palabra de Dios en eso es la que nos orienta a nosotros cómo mirar cada acontecimiento que nos ocurre, que nos sobreviene. Sobre todo cuando vemos partir a un ser querido, a una persona amada, a un amigo, a un pariente, ya que sabemos que no lo volveremos a ver en este mundo. Aquí es donde entra la esperanza cristiana de la que habla San Pablo. Entonces, ya no vemos nosotros desde la fe como una pérdida la persona que ha dejado de existir físicamente entre nosotros, sino que aprendemos a mirar hacia la trascendencia y decimos, ahora esa persona ya puede ver aquello que estuvo esperando desde su fe durante toda su vida en este mundo. Ahora puede ver lo que yo todavía no puedo ver. Puede ver realizado ya su encuentro definitivo con Jesucristo. La esperanza cristiana nos lanza más allá de los límites espacio-temporales hemos expuesto en el día de hoy. Nos permite trascender a una nueva experiencia de vida. Y es esta la experiencia de resucitado de Jesucristo. Y hemos dicho por esto que estamos ya participando de manera parcial de esta presencia de Jesucristo que está presente entre nosotros, pero no de manera definitiva, porque todavía tenemos que unirnos con Él también en la experiencia de la muerte y la resurrección. Entonces, nuestra unión definitiva con Cristo ocurre realmente cuando damos este paso de la muerte temporal a la vida eterna que nos ha prometido el Señor. Entonces, esa persona daba gracias a Dios, aún en medio del dolor de ver a un pariente suyo que parte, y porque tenía la esperanza firme de que
su ser querido no se iba a quedar allí en la experiencia de la muerte, sino que confiando en la palabra de Dios, esa persona va a resucitar y va a pasar, por supuesto, a ver a Dios cara a cara en su reino. Y no solo eso, sino que esa persona que se queda, él aguarda reunirse un día también, cuando le toque partir de este mundo, con su pariente que ha partido ya, que murió. Entonces, es una actitud totalmente diferente la del cristiano creyente ante el misterio de la muerte o ante cualquier otra situación humana, a la actitud de una persona que no tiene la fe en su corazón, la fe puesta en Jesucristo, sino que tiene la fe puesta nomás en sus fuerzas, en sus posesiones, digamos, temporales, en sus bienes, en su riqueza o en sus influencias, y todo eso terminará un día. En cambio, lo otro, lo que nos presenta la esperanza cristiana, es lo que permanece, es lo que persevera. Y por eso esa persona estaba tranquila, aún en medio de su dolor, mantenía cierta alegría, cierta esperanza, aún frente a el féretro en donde estaba su pariente que había fallecido. Y en la llamada, en este momento, pues ahorita habíamos 162 personas, todavía quedan 150, pero hay un grupo considerable de jóvenes estudiantes de la universidad, eh, y estamos también algunos maestros acompañándolo. Eh, Porque en los jóvenes hay una realidad, que ellos son una fuente de esperanza, pero al mismo tiempo estamos en un momento en el que la humanidad, el mismo enemigo, Satanás, pues le quita fácilmente la esperanza y se pierden los signos de la esperanza en muchos jóvenes. Me gustaría, Padre Vicente, usted que es un hombre joven, que no podemos considerarlo joven, ¿qué cosa le dice a los jóvenes que están aquí? Porque el mismo Papa Francisco ha pedido que seamos, que llevemos signos de esperanza a un grupo determinado de personas, y dentro de ellos pues están los jóvenes que han perdido, hay muchos jóvenes que han perdido la esperanza, y es por eso, y justifico mi inquietud, que lamentablemente, y hay que decirlo con mucha tristeza siempre, se ha incrementado de una manera enorme el suicidio entre jóvenes. Esa es una realidad, Fran, y gracias por plantear la inquietud a partir de lo que observas en los jóvenes. Recordemos que estamos, según los analistas de la sociedad, estamos viviendo en la posmodernidad, algunos efectos posmodernos. Y una de las características que los sociólogos le atribuyen a esta sociedad posmoderna es el de la, digamos, la búsqueda de los resultados inmediatos en las cosas que cada persona hace, ¿no? Entonces, si es un proyecto que emprende, si es una empresa que emprende, pues quiere ver rápidamente el resultado de su trabajo o de aquello que esperaba. Y esto nos impide a nosotros poder dar el paso a la visión cristiana de la esperanza. Cuando queremos ver de inmediato el resultado instantáneo de las cosas que nosotros deseamos, este es el primer obstáculo para poder mirar un poco más hacia adelante y de poder esperar lo que ha de venir en el futuro. Entonces, con mucho atino y muy bien iluminado por el Espíritu Santo, la convocatoria del jubileo en este año ha sido con el tema de la esperanza. Y el Papa Francisco le ha llamado a sí mismo peregrinos de esperanza. Nosotros estamos llamados a ser peregrinos de esperanza. Estamos llamados a transitar por este mundo, los días que Dios nos regala aquí, mirando hacia lo que el Señor nos promete más allá de este momento presente. Si bien toda nuestra actividad y nuestra vida se realiza en un momento concreto de la historia, con unas circunstancias muy concretas, sin embargo, más allá de esto tenemos que mirar lo que el Señor promete. Hay una razón para esperar cosas que están más allá de nuestro alcance temporal e inmediato. Hay resultados que desde la fe nosotros podemos esperarlos porque el Señor nos ha dicho que sí,
que eso, hay motivos para esperar, hay motivos para luchar por eso. Y que la vida nuestra no está hecha para terminarse aquí, sino que hay algo más allá de este momento presente. Por eso, para romper con esa tendencia que tenemos en las generaciones actuales de buscar nomás el resultado inmediato a las cosas que hacemos, la virtud de la esperanza nos invita con mucho acierto, con mucha precisión, a apostar un poco más allá y mirar que hay razones para esperar, para entregarnos, para luchar, para aguardar a que se cumpla algo en un lapso de tiempo que no lo conocemos nosotros todavía, pero que Dios sí lo conoce y que Dios tiene en sus manos el destino de nuestra vida. Dejemos que sea el Señor quien conduzca nuestra vida y de seguro que los resultados que veremos en nosotros mismos y en los nuestros serán positivos, serán diferentes y serán mejores. Muchas gracias por esa respuesta. Excelente. Dice Elsa Valdés, y ya con esta vamos a ir concluyendo. La esperanza de una persona que no cree o no tiene a Dios es diferente a la esperanza de una persona cristiana. El primero se desespera ante los problemas y la segunda espera, confía ante una misma situación. Eso me llama mucho la atención. Elsa Valdés Madrigal de San Pedro de Macorís. A los Minerva que sí, vamos a tener el video a través del Instituto Nacional de Pastoral o a través de la cuenta de YouTube de Fran Luis de la Cruz también. En los dos sitios pueden buscarlo pronto. ¿Algún comentario, padre, sobre lo que dice Elsa? Bueno, pues aquí acudiría a lo mismo que los apóstoles cuando se acercaron a Jesús. En el momento que intentaron echar un demonio de una persona que estaba poseída y le han dicho a Jesús, Maestro, no hemos podido echarlo. Jesús les dijo, les falta fe. Y recordemos que fe es una virtud teologal, hemos dicho, esperanza es una virtud teologal. Esto significa que nosotros tenemos que día a día ir ejercitándonos, ir desarrollando estas virtudes que el Señor nos regala. Son regalos de Dios que nosotros recibimos, pero debemos esforzarnos en la parte que nos toca a nosotros por desarrollar esas virtudes, la esperanza, la fe y la caridad, al tiempo que pedirle insistentemente al Señor que nos la aumente, que nos permita desarrollarlas, seguir poniéndolas por obra. Entonces, quizás es que todavía el nivel de desarrollo, digamos, al que hemos alcanzado en la vivencia de la fe, no nos permite todavía dejar atrás la primera visión que hemos dicho de la esperanza, esa esperanza no más en el ámbito humano, que por un momento ponemos mucho esfuerzo para algo, pero luego perdemos el ánimo, perdemos el deseo de seguir hacia adelante, perdemos la esperanza. Entonces, la respuesta sería en esta dirección, pedir al Señor que nos aumente este regalo de la esperanza y de la fe y nosotros ejercitarnos también cada día de manera concreta en hacer crecer por el mismo ejercicio, por la práctica, por la repetición de actos que nos conduzcan a evidenciar esta virtud que la tenemos, pero necesitamos desarrollarla, hacerla crecer. Muy bien, dice Stephanie Soto, dice, padre, me gustaría saber si la esperanza se va fortaleciendo a lo largo del tiempo o si surge de manera espontánea en momentos de dificultad como una reacción natural del ser humano. Pues sí, en esa misma dirección de lo que respondía anteriormente, y solo añadir el eslogan del Papa Francisco este año, peregrinos de esperanza. Peregrino es el que va haciendo un camino, es el que va recorriendo un camino. No hemos llegado todavía, ¿no? Entonces vamos en camino hacia, en camino a. La virtud de la esperanza entonces se fortalece, se desarrolla en ese camino cotidiano de la vivencia de la fe ante las dificultades concretas que nos toca vivir a cada uno en el cotidiano, en el día a día. Y yo diría que es como alguien que quiere estar sano. Hay que hacer ejercicio. Exacto. Hay que empeñarse en comer sano, en hacer ejercicio, en hacer porque tú quieres estar sano.
la esperanza, las virtudes en general. Hay que practicarla y mientras más la practica, más habitual se te hace, o sea, los hábitos. Eso es interesante. Bueno, muchas gracias. Excelente, excelente, totalmente excelente. Gracias. Irving también hace un aporte interesante. Además, la iglesia advierte sobre falsas esperanzas, progreso material, ideología utópica. Eso es verdad. Todo eso son atentados contra la esperanza que tenemos que tenerlo bien pendiente. En una segunda entrega, el padre pudiéramos pedirle perfectamente que nos hable sobre los atentados contra la esperanza o contra las virtudes. El diablo tiene sus herramientas, por eso hay que estar siempre bien atento, muy atento, porque lo menos que el diablo quiere es que tú afirmes tu esperanza en un camino correcto como el que Dios te pide. Entonces te va a poner pues muchísimas trabas y por eso el discernimiento es tan importante. Yo quisiera al final agradecer de una manera muy particular el tiempo que ha dedicado el padre Vicente pues a preparar esta reflexión y este tiempo específico con nosotros. Pues desde Canadá ha estado con nosotros dentro de muchísimas ocupaciones que tiene para compartir estas ideas en este año de la esperanza. Agradecer a cada uno y a cada una de las que se han conectado. Repito, en un momento que habíamos 162 personas y se ha cumplido el compromiso de llevar esta primera entrega de este año, jubilar a Peregrinos de la Esperanza. Que agradecer a todos. Esta conferencia está siendo grabada, se va a editar lo más pronto posible. Dentro de quizás el lunes ya estará colgada en los canales correspondientes.